Si tienen sus Biblias, abren a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a continuar con la serie que hemos empezado para este año de alcanzar. Marcos capítulo 9. Cuando lleguen a Marcos capítulo 9, sí, ponga algo ahí, un papel, y vayan a Marcos capítulo 6. Porque vamos a estar empezando en Marcos capítulo 6. Pero el estudio de esta mañana va a enfocarse más en Marcos capítulo 9. Y no sé si a alguien le faltan las notas, pero si a alguien les faltan las notas, nomás levanta la mano y aquí los sugieres van a ver en la mano y así hacer llegar esas notas y así estudiamos juntos. A mí me gusta tener notas porque hay cosas a veces como Dios trabaja por medio de su Espíritu Santo que Dios te dice a ti algo que yo nunca dije, pero se conectó en tu mente con algo que estábamos hablando en el pasaje, y es bueno escribir esas cosas porque después Dios lo usa en nuestra vida y nuestro caminar diario. Y eso me ha ayudado bastante al hacerlo cuando no estoy predicando, y sé que les va a ayudar a ustedes también. Marcos capítulo 6. Deja empezar por decir que la vida cristiana es una vida rutinaria a veces. Rutinaria. Vas a la iglesia, lees tu Biblia, oras, enseñas una clase, ayudas en algún ministerio como mujer o como maestro o en otra área en las cunas. Tenemos eso y se pueden volver ese tipo de vida, lo que hacemos como cristianos, en algo muy rutinario. Y quiero decir en esta mañana que hay mucho peligro, si no tenemos cuidado, en una vida rutinaria. Para un cristiano hay peligro en una vida rutinaria. No voy a decir que tener una rutina es mala o pecaminosa, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay peligro cuando permitimos que nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios, se convierta en algo rutinario. Ahora, los que estudian esto, los neurólogos, creo que es, dicen que aquí en esta parte del cerebro, right, se llama el prefrontal cortex. No me preguntes lo que es en español porque no sé. Right? Pero en esta área que más o menos es un tercer de tu cerebro, es donde entra ideas, donde se maneja lo que uno hace con su cuerpo, con lo que quiere hacer con su voluntad. Se conoce como la área ejecutiva del cerebro. Todo lo que hacemos, movemos, todo lo que pasa aquí primero, en el prefrontal cortex. De ahí pasa a otro lado del cerebro que se llama el hipocampo, que es el área donde el sistema de procesar las cosas entra. Hacemos y pensamos aquí en este frente del cerebro lo que estamos haciendo. Después eso pasa a un sistema de proceso en otro lado del cerebro. Eso, después de un tiempo de hacer las mismas cosas, right, usando esto del prefrontal cortex, después de hacer mucho y mandándole al sistema progresivo del cerebro, eso activa otra parte del cerebro que está aquí atrás por el brainstem, que se llama el bland glandia. Y esa parte es la parte donde el sistema de memoria es, en la mente. Entonces, hacemos algo, eso pasa al proceso, al sistema de procesos en la mente, al hipocampo, y eso pasa al bland glandia, que es donde tenemos el sistema de memoria. En el sistema de memoria es donde empezamos a tener rutinas. Cuando eso pasa, dejamos de pensar en lo que estamos haciendo porque es algo rutinario.
Estamos actuando ya no con el prefrontal cortex, ahora estamos actuando con el glandia, que está aquí atrás. Cosas como manejar, o limpiar algo en la casa, arreglar algo, o quizás si trabajas en lo mecánico, quizás cambias llantas, o entonces ya lo haces sin pensar. Eso es rutinario. Para algunos pilotos, estar manejando o guiando un avión es algo que se puede convertir en algo rutinario. Hay un botón ahí aún que se llama autopilot. Quizás han escuchado esa palabra, autopilot, donde el avión está volando solo. El piloto no está haciendo casi nada. Pero dicen que hay peligro en eso a veces, porque cuando salen de autopilot, ahora a manual, el piloto, porque lo ha hecho tantas veces, puede, y ha pasado, donde se brinca un proceso. Nomás lo hace para hacerlo y se brinca el proceso y a veces eso causa accidentes grandes. A veces no baja las llantas como debe de. O a veces no entra como debe entrar hacia el aeropuerto. Y dicen que es un efecto que pasa porque lo ha hecho tantas veces que no está actuando con su prefrontal cortex, sino con el sistema de memoria que está atrás de la mente. A veces, como cristianos, eso nos pasa. Empezamos en la vida cristiana usando el prefrontal cortex, esta área. Estamos pensando en qué es leer la Biblia, qué estamos leyendo, qué pido cuando oro y por qué orar y hacer y trabajar en diferentes ministerios y servir a Dios en diferentes áreas. Lo hacemos con propósito, pero después nuestra mente va a querer transferir eso todo a la glandia, al sistema de memoria, donde lo hacemos sin pensar. Y a veces, quizás aún sin hacer. En Marcos capítulo 6, Jesús está hablando con sus discípulos. Y lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana es algo de ese efecto más o menos. Miren Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos es un autor que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. La mayoría, a lo menos, creen que el sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan Marcos, fue el autor de este libro. Ahora, Juan Marcos escribió el libro de Marcos desde la perspectiva de Pedro. Pedro le dice, mi hijo en la fe, quizás era alguien que guió a Juan Marcos a los pies de Cristo, quizás fue alguien muy cercano, pero aunque fue la pluma de Marcos que escribió, fue la perspectiva de Pedro que está dándose en ese libro. Pedro le ha dicho y le ha explicado más o menos a Marcos lo que pasó en lo que leímos en Marcos 6. Mira lo que él dice. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12, este es Jesús, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí. Y sacudad el polvo de esta debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
So Pedro está diciendo a Marcos, mira, esto es lo que pasó. Jesús nos llamó, nos envió 2 a 2, fuimos predicando el evangelio, que la gente se arrepintiera de sus pecados, y Él nos dio la autoridad para echar fuera demonios y sanar a la gente. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y por causa del tiempo no vamos a leer todo del 14 al 29. Para brincarnos más o menos, viene Jesús, el versículo 16, le pregunta, ahí están sus discípulos, están juntos y él pregunta qué disputáis con ellos, o sea, estaban argumentando con los sacerdotes y gente religiosa. Y respondió uno de la multitud, versículo 17, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces brincan ahora al versículo 21. Jesús pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego, y muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Brincan ahora al versículo 28. Cuando él, eso es Jesús, entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En Marcos capítulo 6, fueron comisionados por Jesús, salir, predicar el evangelio, arrepentir, el mensaje de arrepentimiento, sanar a los enfermos, y lo hicieron. No sé qué tanto tiempo después, no sé si fue días, no dice la palabra de Dios, si fue días, semanas, meses, no sé. Pero después de un tiempo regresan y un hombre les trae un niño que está enfermo. Ahí están los discípulos, Jesús no está y tratan de sanar su enfermedad y no pueden. Les pide, saca el espíritu maligno. Tratan y no pueden. Viene Jesús, dice, ¿qué pasa? Porque de qué están discutiendo, qué está pasando aquí. Ya le dice el hombre, es que le traje a mi niño, a sus discípulos no pueden hacer nada. Si tú puedes hacer algo, tenga compasión y ayúdame. Después los discípulos dicen, ¿por qué no pudimos nosotros? Porque Jesús sí lo hace. Y Jesús le dice, hay algunas cosas como ese género que no salen solo con oración y ayuno. ¿Qué fue la diferencia entre Marcos 6 y Marcos 9? ¿Por qué en Marcos 6 pudieron sacar a demonios y en Marcos 9 no pudieron? Quiero decir que pienso que fue por el sistema de memoria que hay en la mente. Porque habían entrado en un rutinario cristiano y habían dejado algunas cosas, bueno, unas cosas muy importantes y una, a lo menos, que Jesús les dice claramente, oración. Falta de oración. ¿Por qué no pudimos sacar? Porque eso se sacan con oración. Con oración y ayuno, algunos quizás Biblias y algunos y algunas Biblias no dicen con ayuna, depende en qué manuscrito estás viendo, pero lo que se enfoca ahí en ese versículo es la oración. Dice Jesús, falta de oración. Ahora, en esta mañana queremos recordar que en este año
hay que alcanzar. Hablamos la semana pasada de alcanzar en conocer a Dios más. Pero también en la vida de un cristiano debemos de tratar de alcanzar una vida de oración. Y no cualquier vida de oración, una vida de oración poderosa. Una vida de oración que Dios escucha y actúa sobre ella. Lo que le faltaba a ellos como discípulos fue la oración. Quiero compartir algunas verdades sobre no dejar que la oración llegue a ese sistema en tu mente. Y asegurarnos que en este año vamos alcanzando más en esta área de oración. Que no sea algo rutinario donde perdemos algo, sino algo que vamos alcanzando y viendo más. Quiero que noten entonces, en primer lugar, que fe verdadera envuelve oración. Fe verdadera envuelve oración. Cada discípulo de Jesús tiene que aprender a orar. Pues actualmente los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué nos dice? Hay que aprender cómo orar. Oración es importante para nuestra fe. Sin la oración, no hay fe verdadera en nuestras vidas. Y vemos que todo lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra, lo hizo con oración. Es increíble. Mira Marcos capítulo 6, versículo 46. Vayan de regreso a Marcos 6. Mira el versículo 46. Y después que los hubo despedido, eso es Jesús, se fue al monte a orar. Vamos a ver en la vida de Jesús, cualquier área del ministerio, lo vamos a ver antes de hacer ese ministerio, orando. Antes de llamar a esos hombres a ser sus discípulos, oró por ellos. Antes de ir a la cruz a pagar el pago de nuestros pecados, estaba en Getsemaní orando. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en oración. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque fe verdadera envuelve oración. Ahora, oración desbloquea el poder de Dios. No pude pensar en otro término, desbloquear, que eso. La oración, en otras palabras, le da el ok que pase el poder de Dios, hacer lo que Dios va a hacer. Es la clave. Es por medio de la oración que podemos hacer y cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la oración es pedir. Si quieres una traducción literal de la palabra griega de oración, de orar, es pedir. Ahora, es interesante cuando los discípulos en Mateo 6 le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Él les enseñó un modelo de orar. Y Él les dijo, piden que venga mi reino. Que mi voluntad se haga aquí en la tierra como así en los cielos. En la oración, lo que estaban pidiendo no era para ellos, sino la voluntad de Dios y el reino de Dios. Ahora, mira lo que dice Santiago capítulo 4. Es interesante, mira lo que dice Santiago capítulo 4. Dice ahí en sus notas, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está diciendo, algunos usan la oración, pedir, no pidiendo la voluntad de Dios y el reino de Dios, sino lo que ellos quieren. Y conectan la oración con, mis metas. Dios, dame esa promoción.
Dios, necesito el carro, quiero el carro. Necesito una casa nueva. Dios, te estoy pidiendo ahora. Quiero decir, hermanos, no hay nada malo en pedir a Dios carro, casa y promoción del trabajo. Son cosas buenas. Dios dice, hey, yo soy tu padre. Yo te quiero bendecir. No estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es todo lo que envuelve tu oración. No sé si alguna vez te ha llegado el pensamiento, ¿y qué si Dios no quiere que tú tengas ese carro? Que si Dios no quiere que tengas esa casa o esa promoción. ¿Estamos confortables con Dios diciendo no? Al fin y al cabo, oración es pedir. Sí, le estamos pidiendo, pero ¿qué debemos de pedir en la oración? Sí podemos pedir casa, sí. Pero si eso es todo lo que envuelve nuestras oraciones, entonces nos falta mucho de aprender en orar. Jesús enseñó a sus discípulos, oren por mi reino. Que mi voluntad se haga en tu vida. ¿Y qué si es la voluntad de Dios no darnos lo que estamos pidiendo? Por eso hay que alcanzar más en nuestra vida de oración. No podemos quedarnos como algunos estaban haciendo y por eso Santiago dice, por eso no reciben nada. Porque nomás están pidiendo egoísticamente en tus deleites. Dios no contesta eso. No es para darnos nuestros caprichos. La oración no es como hablar con un genie que nos va a dar 3 deseos. Dios no es así. Por eso hay que alcanzar más en nuestra vida de oración. Alguien ha dicho, cuando trabajamos, pero cuando oramos, Dios trabaja. Y es cierto, hay mucha verdad en eso. Cuando pedimos las cosas que Dios quiere que nosotros pidamos, Dios empieza a mover, a actuar. Por eso, fe verdadera envuelve oración. Y esa oración es importante porque oración desbloquea el poder de Dios. Pero también es importante porque oración reconoce la fuente de nuestro poder. Reconoce la fuente de nuestro poder. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que la oración hace para nuestra fe es que nos recuerda quién nos salvó. Nos recuerda, la oración debe recordarnos de lo que de verdad es importante en la vida. ¿Y quiénes son las personas que son importantes en la vida? Nos recuerda eso. Nos recuerda que la fuente del poder y las fuerzas en esta vida no viene de nosotros mismos, sino de alguien que estamos pidiendo de sus fuerzas. Cuando no pasamos tiempo en oración, alcanzando más en nuestra vida de oración, lo que estamos diciendo es, Dios, no necesito de tu poder. Yo lo puedo hacer solo. Dice, ay, pastor, ¿cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda llegar a ese lugar? Por el proceso de memoria que está aquí atrás. Y se hace rutinario. Los discípulos tenían comisión, tenían autoridad. Pero vemos días, semanas después, ni pudieron sanar a un niño, ni sacar un demonio. ¿Qué pasó? Oración. Oración. Fe verdadera envuelve oración. Y es importante tener una vida alcanzando en esta área de oración, porque la oración desbloquea el poder de Dios. O sea, da lugar que el poder de Dios haga algo.
Y la oración nos ayuda a recordar y reconocer que la fuente del poder no es nosotros. Ahora, quiero que noten en segundo lugar, nuestra falta de oración puede llevar a otros a dudar. Vemos esto con estos discípulos en Marcos 9. Jesús les dice en el versículo 29, era falta de oración. Pero esa falta de oración en sus vidas llevó a otros a dudar. Vemos eso con el papá que le dice al Señor Jesucristo en versículo 22, pero si puedes hacer. En el griego el énfasis es en la palabra sí, si puedes hacer algo. Es increíble. Tenían la autoridad, la comisión. No pudieron hacer nada porque les faltó la oración. Les faltó reconocer la fuente del poder de Dios y les faltó eso de desbloquear que el poder de Dios llega a la situación en que se encontraban. Y por falta de esa oración, ahora otros están dudando. ¿De qué están dudando? De lo que Dios puede hacer. Si puedes hacer algo. Si puedes. Es increíble ver el cambio de actitud. El hombre primero llega con su hijo, quizás no sé qué edad tendrá, no dice, pero llega a los discípulos pensando esto. Oye, he escuchado que ustedes han sanado gente y lo habían hecho. He escuchado que han echado fuera demonios y lo habían hecho. Aquí está mi hijo, ayúdenle. Pero porque estaban tanto en su rutinario cristiano, no se prepararon. Ese día no estaban listos para orar, para ver el poder de Dios hacer lo que solamente el poder de Dios puede hacer. Y con falta de esa oración, ahora ese señor fue de, hey, ustedes me pueden ayudar a lo mejor no pueden ayudar. Viene Jesús, hasta con Jesús le dice, si tú puedes. ¿Sabes cuando no estamos alcanzando más en la área de oración en nuestras vidas como cristianos? ¿Sabe qué pasa? La gente empieza a dudar. No de nosotros, sino del poder del Dios que servimos. Al punto donde dicen, bueno, van a orar, ok. Sí, gracias. Ni creen que esa oración puede hacer cualquier cosa. A veces hay personas, no sé, con malas actitudes, pero dicen, no, pues si la esperanza es la iglesia, estamos terminados. Y a veces uno dice y escucha eso y parte de mí dice, pero vente a la iglesia, vas a ver gente. Y otra parte dice a veces, a lo mejor tiene razón a veces. Si nosotros como el pueblo de Dios no pasamos tiempo en oración, claro que la gente va a dudar del Dios que servimos y el Dios que adoramos. Las Escrituras enseñan, nada es imposible para Dios. Pero aquí está este hombre diciendo, si puedes. ¿Por qué? Porque algunos discípulos no se prepararon y no oraron. Nomás estaban viviendo rutinariamente. ¿Qué más dudaron? ¿O dudó ese hombre? Dudó de la compasión de Dios. Dice en versículo, si puedes hacer algo, y después dice, ten misericordia de nosotros. Quizás es falta de compasión hacia mí. Quizás es falta de amor y misericordia para mí y mi hijo. Si puedes hacer algo, dudando del poder, ten misericordia, dudando de su compasión. Es interesante al ver el ministerio y la vida de Jesús,
porque nadie nos ha amado como Jesús. Nadie ha amado la humanidad como Jesús. Su vida lo entregó para nosotros. En la muerte dio su vida para perdonarnos, pero en vida demostró amor. Mira en Mateo capítulo 9, versículo 36, lo puse en sus notas. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Vas a Mateo 14:14. Esto es otra ciudad, diferente multitud. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vas a Lucas capítulo 7, diferente área, diferente ciudad. Y cuando el Señor la vio a esta señora, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Algo que vemos en la vida de Jesús, y nomás puse 3. Si quieres más, lean todo el Evangelio, toda la Biblia. Vas a ver el amor, la compasión, la misericordia. Pero cuando sus discípulos les faltó fe, el hombre dudó de lo que Dios pudo hacer y de la compasión de Dios en su vida. Ahora se puede entender por qué Jesús, cuando lees el versículo 19, Él no está hablando con el hombre, con su hijo, Él está hablando a sus discípulos y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ya les di la autoridad, ya les di la comisión. ¿Sabe qué falta? La oración. No voy a estar aquí siempre con ustedes. Ahora, yo no creo que lo dijo regañándolos, gritándoles. No. Me imagino que él dijo, oye, tu fe. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo estar contigo? Voy a estar con ustedes. ¿Por qué no han orado? La oración es importante porque fe verdadera envuelve oración. La oración desbloquea el poder de Dios para venir. La oración nos ayuda a reconocer la fuente de donde viene ese poder. Cuando no oramos, causa a otros dudar del poder y la compasión. Quiero que noten en tercer lugar que ministerio sin oración no tiene poder. No importa lo que hemos hecho en el pasado. No importa cuántos han llegado a los pies de Cristo por medio de nuestro testimonio. O cuántas vidas han sido transformados por medio de nuestro ministerio, nuestra iglesia. Si somos negligentes en esta área de oración, se va el poder de Dios. Y ahora, cuando falta el poder de Dios en nuestra vida, ¿qué pasa? Como cristianos, ¿qué pasa cuando ya no hay el poder de Dios sobre nosotros? Porque no hemos alcanzado en nuestra vida, en esta área de oración. ¿Qué pasa? 1, nuestras palabras se quedan como palabras. Nuestras palabras quedan como palabras. Me imagino que en ese día los discípulos hicieron lo que siempre hacen. Haciendo y llegando y supliendo necesidades en ese pueblito donde estaban. Y cuando vino este hombre con su hijo, me imagino que ellos hicieron lo que siempre hacen. Oraron. Lo más probable pusieron sus manos sobre él y me imagino que en esa oración pidieron a Dios lo que siempre pidan. Pero nada cambió. Había llegado al punto en sus vidas donde por falta de alcanzar más en su vida de oración, ahora están diciendo palabras y solamente quedan como palabras.
nada cambió con ese niño. Y todo lo que alcanzaron con el papá fuera a dudar. ¿Por qué? Oración. Dijo Jesús, ese demonio solo sale con oración. Les faltó la oración, alcanzar en esa área. Por ir rutinariamente haciendo lo que Jesús les había mandado hacer, se volvió en algo rutinario. Ni estaban pensando en lo que estaban haciendo. Ya habían visto muchos sanados, ya habían visto muchos demonios echados fuera y ya dejaron de depender del poder de Dios y ahora están bloqueando que Dios haga algo en la vida de este niño porque ya no están reconociendo de dónde viene ese poder. Llegó a su mente ese sentir, bueno, lo hemos hecho, lo hago otra vez. Sabes, hermanos, a veces eso nos pasa como cristianos. Como miembros en la Iglesia Bautista Betania, llegamos y estamos como de quieres, estamos enseñando una clase. Y si puedes recordar esa primera vez que te dieron esa responsabilidad de ser maestro, me imagino que en esa semana estabas orando desde el lunes. Y orando por cada alumno y diciendo, Dios, sé con ellos y sé con sus familias y cuídales en la escuela. Y después orando, Dios, ayúdame, déme sabiduría. Quiero compartir estas verdades que lo pueden entender. Y Dios, déme algunos juegos que pueden ser buenos y ideas para tener más compañerismo en la clase. Y me imagino que de lunes a sábado estaban nomás en esa actitud. Pero ¿qué pasa después de algunas semanas o meses? Podemos llegar al punto donde son las 10 de la noche del sábado y digo, mañana tengo clase, ¿qué les voy a enseñar? Mira, hombre, aquí cualquier cosa, amén, nomás tiene 9 años de edad. ¿Y sabe lo que no vas a ver? El poder de Dios. ¿Y sabe lo que pasa con la generación que sale después de tu enseñanza? Salen dudando del poder de Dios y de la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque tus palabras se quedaron como palabras. Vemos, no solamente las palabras se quedaron como palabras, acciones dejan de dar resultados. Hablaron. Pusieron sus manos, me imagino, quizás aún levantaron al niño. Dios, saca este demonio. Nada salió. Sánalo de esta enfermedad. Nada sanó. A lo mejor pidieran a otro, Andrés, ven, ayúdame. Ponga tus manos también, vamos a hacer los dos. Vamos a orar. Y nada cambió. Pidiendo un milagro, sin primero alcanzar en lo privado algo en el tiempo de oración. A veces nos recuerda de nuestras iglesias, de nuestras vidas propias. Podemos llegar al punto donde decimos, no, esos niños aprenden porque soy tan buen maestro. No, la iglesia crece porque soy mujer que muy amable. No, está bien bendecida la iglesia por las notas que tomo, muy detalladas. Hasta te puedo decir la corbata que uso y el color. Pero nuestras palabras quedan como palabras y nuestras acciones no resultan en nada. Jesús dijo, por falta de oración. De oración. Entonces, deja compartir para terminar lo que toma continuar en oración. Lo que toma continuar en oración. Número 1, disciplina. No podemos tener una vida de oración efectivamente sin tener disciplina en esta área. Esto significa que la oración tiene que ser importante para mí. No algo que hago cuando es conveniente.
Sí hay tiempo. No algo que solamente hago cuando voy a comer comida en la mesa. Tiene que ser algo más importante que eso. Una disciplina de decir, ¿y qué dice la Biblia sobre cómo debo orar? ¿Y qué debo de pedir? ¿Y cómo pido eso? ¿De qué oró Jesús? ¿Sabes? Jesús oraba por nosotros diciendo, ayúdenles a amar unos a otros. Dios, Padre, ayúdales a amar unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos? Dios, ayúdanos en la iglesia bautista de Betania a amarnos unos a otros. Hay una disciplina aquí que es muy difícil. Es fácil pedir a Dios lo que necesitamos o lo que queremos, los deseos que tenemos. Es un poco más de disciplina entender lo que, pedir lo que es que Dios quiere que pidamos. ¿Cuál es la dirección que Dios nos está llevando? Pensar, Dios, si me permites hacer esto, ¿por qué me vas a permitir? Si me vas a bendecir de esta manera, ¿qué quieres que haga con esta bendición? Muy diferente eso. Disciplina, disciplina. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Hablando de Jesús, dice, en aquellos días él, eso es Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué nos dice eso? Que lo tomaba en serio. Nos dice que tenía disciplina para quedarse toda la noche hablando con Dios. Nos dice que habían cosas que él tenía que separarse de, o a lo menos detenerse a él mismo, que su cuerpo le estaba pidiendo hacer. Por ejemplo, en la noche todos queremos dormir. El cuerpo nos dice, duérmase, duérmase. Hay que tener sueños bonitos, descanse. Y no hay nada en contra de descansar, debemos de descansar. Pero también hay momentos que hay que dejar el descanso. A veces hay momentos y hay mañanas como, no sé, domingo en la mañana, cuando debemos de tomar ese tiempo y venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Porque la oración requiere disciplina. Disciplinarnos en esa área. Número 2, requiere dedicación. Dedicación. En otras palabras, ser persistente en ella. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. No permitir a nosotros mismos llegar al lugar donde nomás estamos viviendo rutinariamente la vida cristiana. Diciendo, bueno, en el 2022, esto es lo que hice, esto es lo que Dios hizo, y fue hermoso el 2022, qué bueno, pero eso no tiene garantía de que el 2023 va a ser igual. Los discípulos, hemos echado demonios, hemos sanado a muchos, qué bueno, hasta el día que llegó cuando ya no pudieron. Cuando pensaron, mira lo que puedo hacer, en vez de decir, mira lo que Dios hizo. Dios, úsame a hacerlo otra vez. Dios, necesito de ti. Dios, esta iglesia necesita de ti, de tu poder. Dios, solo tú puedes alcanzar esta comunidad, yo no lo puedo hacer. Dios, ayúdanos a estar unidos como iglesia, de un solo corazón, queriendo ver tu reino expandir, queriendo ver tu obra seguir adelante. Dedicación. Esta mañana les recuerdo, la vida cristiana se puede convertir en una vida rutinaria, pero hay mucho peligro en ella. Cuidado no permitir que nuestra vida cristiana se quede allí. No permitamos que la oración sea algo que no estamos alcanzando más en nuestra vida. Ahora,
les quiero retar en una manera muy específica hoy en esta mañana. Viendo que la oración es algo que demuestra una fe verdadera. Viendo que sin la oración podemos llevar a otros a dudar. Viendo que no hay el poder de Dios en cualquier ministerio o iglesia sin la oración. Viendo la importancia de continuar en oración, les quiero retar con esto. El miércoles tenemos servicio de oración aquí en este lugar. Sé que es difícil para muchos llegar. Es supremamente difícil. Lo sé. Llegamos del trabajo bien tarde. A veces ni hay tiempo para llegar. Hay situaciones como familia que surgen. Yo entiendo que es difícil. Pero les quiero retar a hacer tiempo a lo menos una vez al mes. Un miércoles, cada mes de este año 2023, y les voy a recordar cada mes, una vez por mes, llegar al servicio el miércoles. Dice, pastor, ¿qué hacen en los miércoles? Muy fácil, cantamos una alabanza, oramos. Cantamos otra alabanza, oramos. Cantamos otra alabanza, oramos. Y sabes, para cuando terminamos el tercer tiempo de oración, ya pasó una hora. Y tenemos que cantar, despedir, porque hay trabajo el próximo día. Lo pasamos en oración solamente. A veces dividimos en grupos y oramos. Han habido 2 veces donde pasamos fila por fila. Y le decimos, Dios, el que se sienta en esta silla, Dios toca su corazón el domingo. Que tu mensaje haga algo en él o en ella. Dios, si alguien se sienta aquí que no conoce a Cristo como su Salvador personal, que se entreguen este domingo. Dios, va a venir alguien, se va a sentar aquí que está bien desanimado. Oh, que la palabra de Dios le puede dar nuevas fuerzas. Obra en ellos y oramos sí por sí. He llegado allá atrás y oro por los ujieres. No sé dónde van a estar parados, pero digo, Dios, sé con ellos. Oro por las hermanas en la cuna. Los maestros que están enseñando. Tenemos un folder, un binder, que tiene todas las peticiones de nosotros como iglesia. Y oramos por nombre y la necesidad que hay. Nombre por nombre. ¿Por qué? Porque la fe verdadera envuelve oración. Y cuando falta la oración, gente duda de lo que Dios puede hacer. Duda aún del amor de Dios hacia ellos. Y cualquier ministerio sin oración no hay poder. Vamos a llegar aquí domingo tras domingo tras domingo y nada va a cambiar sin la oración. Por eso vamos a continuar en este año 2023 en oración. Y por eso le quiero retar. Tenga esa disciplina en su vida y esa dedicación. Cuando llegó el Evangelio a África, muy temprano en su historia, los primeros cristianos que vivían ahí en los pueblitos salían a orar, pero salían al monte para orar, y cada quien en su lugar. Y lo hacían tanto que después de estar caminando tanto al lugar de oración, que el zacate empezaba a morir, y se hacía un camino, ahí en el monte, y habían varios caminos. Y esos cristianos sabían de quién era cada camino y decían, mira, ahí está el camino de Juan y él va y ora allá, y ahí está el de Francisco y él ora allá. Y dicen que después de un tiempo algunos dejaban de orar. Y al dejar de ir a ese lugar a orar, el zacate del camino empezaba a crecer. Tenían un dicho que decían, oye hermano,
el zacate va creciendo en su camino. Ponte a orar. El zacate está creciendo. Hermanos, mi deseo es que nadie pueda llegar a la iglesia bautista de Betania y decir, el zacate va creciendo. ¿Dónde están aquellos que van a orar? Mi deseo y oración es que alcanzamos como iglesia más en esta área de oración. Que Dios pueda obrar y demostrar su poder como nunca en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por estas verdades que hemos recibido hoy en esta mañana. Al ver la vida de tus discípulos, lo que pasaron, lo que vivieron, lo que tuvieron que aprender de la oración, fue algo, me imagino, en ese momento difícil, Padre. Oh, pero ¿cómo aprendieron a aplicarlo después? Tanto que voltearon este mundo, que alcanzaron a literalmente millones y billones con el Evangelio. Padre, ayúdanos a nosotros a alcanzar más en nuestra vida de oración. Lo necesitamos. Ayúdanos como tus hijos a no faltar en esta oración, causando a otros dudar. Queremos ver tu poder. Queremos más de ti. Ayúdanos a seguir dedicados. Ayúdanos a ser disciplinados en esta área. Mientras toca el piano, quizás estás aquí diciendo, pastor, al escuchar, eso es una área que Dios me ha retado hoy. He sentido su mano y he escuchado su voz diciéndome que es tiempo ahora de alcanzar más en esta área de oración. Y quiero tomar esa decisión de estar a lo menos una vez al mes en un servicio de oración. A lo menos una vez. Y con la ayuda de Dios y el favor de Dios lo quiero hacer. Y esta es la decisión que estoy tomando hoy. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí, pastor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana has visto nuestros corazones. Somos seres con necesidad. Queremos más de ti, más de tu poder. Ayúdanos, Padre, a alcanzar más en este año. Que por medio de tu Espíritu Santo podemos aplicar esta verdad y vivirla. Denos de tu gracia. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.